porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en el Jardín Botánico y desde aquí los invitamos para que visiten este centro de investigación y desarrollo científico. Mi nombre es Omaira Morales y les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. Informe raja Gobierno Nacional en Pacto por la Educación acordado en junio del 2014. FECODE y la CUD hacen presencia en la 107 conferencia de la OIT que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, del 28 de mayo al 8 de junio. En Encuentro analizamos los programas en materia educativa de los candidatos a la presidencia, Duque y Petro. Después de 4 años de haberse firmado el Pacto para la Educación, el presidente Juan Manuel Santos, hoy saliente, poco o nada cumplió con lo establecido y deja retos considerables para el nuevo gobierno. Desde un comienzo, FECODE no estuvo de acuerdo con el Pacto por la Educación, porque estaba dirigido por empresarios que buscaban su interés de mercantilización, privatización de la educación y no se avanzaba en un nuevo estatuto único docente que dignificara la profesión. Buscan una mejor remuneración salarial para los docentes, pero a través del modelo de remuneración por mérito, es decir, que al mejor desempeño, mejor salario, y resulta que Colombia no está preparada para esas condiciones. Y en el tema de infancia ellos le apuntan a profundizar la política de 0 a siempre, cuando en realidad hay que hacer otra política de primera infancia diferente, una política de atención integral a la infancia basada en la creación del preescolar de 3 grados. Y en esos aspectos no coincidimos. El Pacto por la Educación, que fue acordado en junio del 2014 por el gobierno, con empresarios, agencias internacionales y sectores educativos, buscaba que Colombia fuera el país más educado de América Latina para el 2025. Sin embargo, no hubo un balance positivo. Resulta que el balance es negativo, o sea que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Santos, incumplió sus propias políticas. Es más, el gobierno recogió ese pacto y lo incorporó en el plan de desarrollo. Muchos de los postulados que los empresarios le recomendaron al gobierno están allí escritos en el plan de desarrollo, pero no se materializaron. Es decir, que el gobierno tuvo ese gobierno de la tercera vía, el gobierno de las buenas prácticas, el de la política del buen gobierno, no cumplió ninguno de estos 3 postulados. Se quedó en el aire, se quedó en el papel los mismos avances que ellos propusieron. La Colombia más educada no dejó de ser más que retórica y un sofisma populista y demagógico para hacer publicidad. Ahora se necesita una reforma estructural al sistema general de participaciones porque no es solo llegar al 7% del PIB, hay que crecer sistemáticamente y estructuralmente. La financiación de la educación no se cumplió con el crecimiento de las aulas y de las instituciones educativas para la jornada única y faltó negociar un estatuto único de profesión docente para poder trabajar de forma estructural y lograr ser de Colombia uno de los países más educados de la región. En Bogotá, Antioquia, Cauca y Nariño, las cifras de amenazas en contra de los maestros en los últimos años han crecido de manera considerable sin que el Estado haya generado medidas para proteger su integridad. En los últimos años se ha venido incrementando el índice de maestros amenazados debido al contexto del conflicto armado. Pese a que se firmó un acuerdo de paz con las FARC, aún hay presencia de grupos armados. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín se han registrado aumento de amenazas a los docentes, siendo un reflejo de lo que tiene este país. Diferentes tipos de violencia como el intrafamiliar y la intolerancia y falta de respeto hacia los demás. La violencia que tiene que ver fundamentalmente con los entornos escolares. Respecto a esto, no hay garantías para ejercer la actividad docente y menos la actividad sindical. Nuestro llamado es precisamente a la institucionalidad, a los gobernantes territoriales, para que garanticen entornos escolares adecuados, garanticen el derecho a la seguridad, el derecho a la vida de los docentes y el derecho a la educación. Se necesitan por parte de las autoridades nacionales y territoriales compromiso para que se generen políticas que garanticen seguridad en el entorno escolar y garanticen la integridad física de los docentes en el sector público, ya que los docentes son seres políticos que buscan desde su profesión resaltar la paz,
la convivencia en su comunidad y se ven expuestos sin ningún tipo de garantías. El problema de amenazas y de situaciones violentas ante el maestro se ve totalmente desamparado. Simplemente te buscan un código, un decreto, unos procedimientos y a navegar solo. Las instituciones normatizan esto. La respuesta es, no es la primera ni la única. No va a ser fácil si no conoces a alguien que tenga la influencia. Es sentirse solitario. Es sentir que estás contra la corriente. El incremento de estas amenazas evidencia el difícil entorno social que debe elaborar un docente, ya que se deben enfrentar a bandas juveniles y bandas de microtráfico, entre otros problemas sociales. La Unidad Nacional de Protección ha recibido de Antioquia 129 denuncias por amenazas. Bogotá tiene 123, seguido por el Valle del Cauca con 94, Córdoba con 90 y Nariño tiene 88 denuncias. Y a esta hora el tesorero de FECODE, el profesor Libardo Ballesteros, hace un reconocimiento al magisterio colombiano por su comportamiento impecable en las elecciones del pasado 27 de mayo. Buenos días. El pasado domingo Colombia dio una lección de democracia. Casi 10 millones de colombianos demostramos con nuestro voto que estamos cansados de los gobiernos que descargan la tributación en los hombros de la clase trabajadora, que rechazamos la corrupción y reclamamos medidas para hacer respetar el erario público, y que respaldamos el proceso de paz y queremos que siga adelante con el cumplimiento de los acuerdos. Los maestros jugamos un papel importante en este proceso democrático, no solo con nuestra función como jurado de votación, cumpliendo con la labor democrática de vigilar el sagrado voto de los colombianos, sino generando conciencia sobre la necesidad de respetar los derechos fundamentales como el de la salud, la vida, la educación, el trabajo, entre otros. Actualmente nos enfrentamos a un escenario difícil. Aunque la señora ministra de Educación sostiene que se aumentó el presupuesto en esta cartera, la realidad es que ese tal incremento no existe, porque los recursos se los están llevando el ICETEX, Serpi lo paga y la privatización. La educación pública es víctima de los recortes. La situación es grave y de seguir así está en duda el salario de los maestros para final de año. Llegó junio y no hay razones sobre la convocatoria a la evaluación diagnóstica formativa. Por eso llamamos al gobierno a que cese su silencio, que se siente con FECODE y dé respuesta sobre puntos de la exigencia del Magisterio Nacional. Por eso llegó el momento de la unidad, de unificar fuerzas para alcanzar el objetivo común. Realmente tenemos la posibilidad de cambiar la política pública para que sea cercana a los maestros, a la educación pública. Cada voto cuenta y juntos podemos derrotar la corrupción, las maquinarias políticas, el clientelismo. Muy buenos días. Hoy en Encuentro socializamos el proceso de reglamentación para la elección del Comité Ejecutivo de FECODE y la CUT a realizarse el próximo 21 de septiembre. El 27 de abril, el Comité Ejecutivo de la Federación emitió la circular número 01 que reglamenta las elecciones de FECODE, las cuales se realizarán conjuntamente con las de la Central Unitaria de Trabajadores, el próximo 21 de septiembre. Los aspirantes a este proceso eleccionario del Comité Ejecutivo de FECODE deben ser miembros activos de cualquiera de los sindicatos filiales por un tiempo no menor a 5 años, ser trabajadores activos, nombrados en propiedad y tener acreditado al menos 5 años de servicio. Para poder participar en el proceso, los sindicatos filiales de la Federación deberán estar a paz y salvo con la tesorería al 31 de agosto del año en curso, con corte al 31 del mes pasado. Asimismo, el cierre de afiliación de nuevos educadores a los sindicatos fue hasta el 31 de mayo de este año. De otra parte, los afiliados que quieran participar deberán descargar el formato de inscripción que estará disponible el 25 al 30 de julio. El periodo de inscripción de listas al Comité Ejecutivo se realizará el 20 al 30 de julio, mientras las modificaciones y retiro de las mismas se podrán hacer del 1 al 10 de agosto. Las elecciones se realizarán en los 112 municipios de todo el país el día 21 de septiembre.
conjuntamente para el Comité Ejecutivo de la Federación como para la Central Unitaria de Trabajadores. Y las inscripciones para la Federación Colombiana de Educadores para integrar su comité ejecutivo serán del 20 al 30 de julio del presente año. El Comité de Garantías de FECODE cuenta con 11 integrantes principales y 11 suplentes. En tanto, el Comité de Garantías de la Central Unitaria de Trabajadores CUT cuenta con 5 integrantes principales y 5 suplentes. Los aspirantes al proceso eleccionario de la CUT, una vez que estén a paz y salvo y cumplan con los formatos de inscripción de las listas, se deben inscribir del julio 3 al 6 del 2018, de 8 de la mañana al 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. La modificación y retiro de listas será del 9 al 13 de julio del 2018. Para el Comité Ejecutivo se deben inscribir en las listas entre 1 y 21 nombres. La Central Unitaria de Trabajadores CUT informó que para acceder al derecho de ser elegido y elegir ya deben encontrarse a paz y salvo con la tesorería y que la inscripción de las listas de los aspirantes se realizará radicando el formato diligenciado en original y 2 copias ante el Tribunal Electoral Nacional. Entre el 3 y el 6 de julio del 2018, los aspirantes deben cumplir con los requisitos que se exigen en los estatutos. Inició la conferencia número 107 de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. La Central Unitaria de Trabajadores CUT presentó un informe contundente sobre el incremento de la informalidad en nuestro país y la falta de garantías sindicales. Se inició en Ginebra, Suiza, la conferencia 107 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde se habla sobre la violencia y el acoso en el trabajo. La conferencia se realiza desde el 28 de mayo al 8 de junio con la participación de 5.000 representantes de trabajadores, gobiernos de sus 187 miembros. La Central Unitaria va a hacer énfasis en que necesariamente, y no obstante los acuerdos de paz que se han firmado y están en proceso de implementación con las FARC, y lo que se viene también con los acuerdos que seguramente, y ojalá así sea, con el Ejército de Liberación Nacional, no obstante esa realidad, el tema de violencia general, incluyendo la de género, no cesa y por el contrario se incrementa con el asesinato de dirigentes sociales y dentro de ellas importante número de mujeres. Frente a la crisis que enfrenta el mundo del trabajo derivada por el crecimiento absurdo en la forma de contratación, la informalidad que está desplazando la formalidad laboral y la falta de apoyo al sector agrícola, serán algunos de los temas que tratará la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. En esa materia, pues la CUT lleva un documento respecto al cual incluye la política de judicialización de las relaciones laborales, que es precisamente lo que nosotros pudimos evidenciar con la huelga que Agdat lideró. Se han presentado varias denuncias del abuso de empleados, entre ellos la violencia para las trabajadoras domésticas, trabajadores de la confección, trabajadores agrícolas y ahora el abuso laboral que son sometidos los trabajadores migrantes. Se espera que en esta conferencia se presente un apoyo, un tratado global para poner fin a todos los abusos y formas de violencia en el lugar de trabajo. La participación y la seguridad, los dos grandes ganadores de la pasada contienda electoral del 27 de mayo. El gran ganador es la participación política. Pasamos de 48 puntos en elecciones al Congreso a 54 puntos. Si lo comparamos con 2014, pasamos de 45 puntos a 54 de participación política. Por primera vez, la misión de observación electoral no recibió un solo reporte de orden público. Y eso no había pasado nunca en nuestros procesos de observación electoral, así que aquí ya estamos demostrando de manera efectiva cómo se está cambiando el país en términos de seguridad en materia electoral. Si en las elecciones presidenciales ganó la participación, la seguridad, gracias al acuerdo de paz. En el 2016, cerca de 300 municipios reportaron afectación del orden público. El 27 de mayo, 0. Y el voto de los jóvenes a políticos o los primivotantes demostraron que no caminan con las maquinarias y que su voto no se vende. Pierden las maquinarias. Creo que la victoria de Fajardo en Bogotá, donde supuestamente Peñalosa y Vargas Lleras habían hecho todo para votar a favor de Vargas Lleras, 200.000 votos, eso no es nada, y creo que la victoria de Fajardo es impresionante y la de Gustavo Petro.
La victoria de Petro en la costa atlántica también es impresionante, en la Casa de los Char Atlántico, en la Casa de los Ñoños en Córdoba y de Uribe en Córdoba ganó Petro. Dos campañas, la de Gustavo Petro y Sergio Fajardo con el 45%, demostraron la ambigüedad de las maquinarias. Sin embargo, la MOE, Misión de Observación Electoral, denunció que muchos empresarios o empleadores impidieron la votación de sus trabajadores y direccionaron el voto. Recibimos mucha información frente a ciudadanos que no tenían permiso, que estaban en jornada laboral y no se habían creado los turnos, pero también recibimos muchísima información de empresarios, de empleadores, obligando a o indicándole a sus empleadores, a sus empleados por quién tenían que ir a votar. Eso está castigado por la ley, es un delito penal. Los perdedores, los partidos tradicionales, que para la segunda vuelta mueven sus hilos para fortalecer su política de derecha y no dejar el poder, con todas las críticas y señalamientos. Será la hora para que el país vote por más de lo mismo o por un cambio que represente la estabilidad, la equidad y el restablecimiento de derechos y voces a quienes por décadas han sido silenciados. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del secretario de Relaciones Internacionales de FECODE, el profesor Francisco Torres. Estamos a punto de terminar 8 años del gobierno Santos, que en materia política, económica, social y educativa son fiel continuación de los 8 de Uribe y que están impulsados por las decisiones que toma Estados Unidos y que ahora se presentan como recomendaciones por parte de la OCDE, a las cuales se le hacen fiestas sin explicarle al país que son perjudiciales en el caso de la educación, porque aceptan mantener bajo control la inversión en educación, es decir, no aumentarla como debe ser. Implican también un ataque directo contra la autonomía escolar, contra la libertad de cátedra y, en fin, contra el hecho necesario e imprescindible de que la educación sea una palanca para el desarrollo del país y no una educación al servicio de los intereses de las multinacionales y el capital financiero. Pero además de eso, hay que señalar cosas tan graves como por ejemplo el hecho de que en los últimos 4 años haya disminuido la matrícula educativa en los colegios oficiales en más de 200.000 estudiantes, cuando va en contravía con la necesidad de aumentar en millones de niños y jóvenes a los que asisten a las aulas de clase. También estamos con la situación de que el gobierno sigue implementando la jornada única sin cumplir las condiciones establecidas para tal fin y que solo ha construido, por datos del mismo gobierno, 7.000 aulas de las 32.000 que se comprometió a construir, que se ha disminuido, que hay 3 millones de niños y jóvenes sin alimentación escolar, que es una situación infame, y que los maestros, una tercera parte de los maestros que son pagados por el 1278, estaban en condición de provisionalidad a noviembre del año pasado. Es una situación muy grave que deja el gobierno de Santos y que hay que superarla con la lucha de los maestros colombianos, con su unidad y con la batalla por una financiación adecuada para la educación pública en Colombia. Se avecina la segunda vuelta para la elección al presidente de la República y sin lugar a dudas el tema de la educación marcó el incremento de la participación de la ciudadanía, razón por la cual hoy en Encuentro analizamos específicamente los programas en materia educativa de Gustavo Petro e Iván Duque. Duque y Petro enmarcan la educación en extremos totalmente diferentes. Mientras Gustavo Petro le apuesta a la garantía del derecho desde la universalización, cobertura y financiación estatal, Iván Duque va por la financiación público-privada, virtualización de la educación superior, fortalecimiento de los créditos para acceder al derecho y le apunta a las recompensas versus resultados para los maestros. El candidato Duque en la presidencia es más de lo mismo. Es la educación condicionada a los intereses de la OCDE, del Banco Mundial, es la educación en la perspectiva de la privatización y la mercantilización. El candidato Petro en su programa está defendiendo la educación como un derecho, porque en Colombia la educación es un privilegio. Segundo, está abriendo la posibilidad de un sistema de educación pública gratuito, de calidad en todos los niveles.
Uno de los temas de mayor interés, la financiación. Los dos están de acuerdo en subir los ingresos para la educación del 4 al 7% del PIB. Sin embargo, Duque no dice cómo y Petro lo basa en una reforma tributaria que haga que los que no pagan, paguen y los recursos de la guerra lleguen a la educación para la paz. Frente a la educación rural, nada menciona Duque, mientras Petro habla de reforzar, construir y fortalecer los programas de las universidades que llegan al sector con modernización y educación en contexto. De la educación en preescolar, Petro enfatiza en la educación de los 3 grados, la formación desde la felicidad y la no escolaridad, construcción de aulas nuevas y participación de profesionales en preescolar, creando jardines nocturnos y de fin de semana. Duque habla de la construcción de aulas desde la inversión público-privada. Sobre la jornada única, Duque habla de su aplicación universal con énfasis desde las matemáticas hasta las artes y Petro en garantizar las condiciones, que sea de 8 horas con modificación del modelo y énfasis en el aprendizaje, la investigación, la cultura y la ciencia. Con el programa Serpilo Paga, Duque lo mantendría, con una inversión de 800.000 millones de pesos anuales para unos y no para todos. Y Petro propone ser joven de derechos, donde el Estado es el que financia, garantiza y cualifica el derecho de la educación superior, invirtiendo 16 billones en el sector. Petro habla de un solo estatuto docente para el magisterio colombiano. Duque no lo menciona. Al contrario, dice que los maestros hay que incentivarlos con recompensas que equivalen a los resultados de los estudiantes, es decir, a las pruebas PISA y Saber. Petro fortalece la capacitación, la salud ocupacional, las escuelas normales y las facultades de educación. Duque le apuesta a que los estratos medios abran un ahorro programado para llegar a la universidad con créditos privados, mientras Petro habla de la gratuidad sin exclusión. Petro reivindica la ciencia y la tecnología desde la educación superior, mientras que Duque habla de la gratuidad solo para estratos 1 y 2, ojo, pero de manera virtual, porque como dijo en un discurso citado por Julián de Zuviría en la revista Semana desde Pereira, abro comillas, no quiero una universidad que contamine el cerebro de los jóvenes y que los convierta en idiotas útiles de filosofías fracasadas. Pese a los incumplimientos y a las denuncias que se han hecho a nivel internacional por organizaciones sociales y centrales obreras frente al incumplimiento en el escenario sindical, educativo y, como no, laboral, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, esta semana oficializó su ingreso a la OCDE. Con esta firma, el anhelo de Santos a pertenecer a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se hizo realidad. Para unos, es un embeleco que inició en el 2011 cuando manifestó su interés de hacer parte de este club. El 6 de abril del 2016, el Comité de Empleo y Asuntos Laborales aprobó el ingreso. El 17 de mayo del 2018, el Comité de Comercio aprobó. Y el 25 de mayo del 2018 hubo ratificación ministerial de la OCDE. Ya el 30 de mayo llega la firma y la oficialización. Un viacrucis en el que se expidió un COMPES para fortalecer la política de propiedad estatal. Sin embargo, para la CUT Central, que evidenció cómo se fabricaron las cifras en el Ministerio de Trabajo para ser avaladas, este es un paso al abismo. Le han recomendado una y otra vez que, por ejemplo, desmonte los pactos colectivos y nunca lo ha hecho el gobierno, y esta es una petición que hicieron desde hace 4 años. Y quedó en la recomendación general, final. Dice, sí, aceptamos a Colombia y le pedimos entonces que cumpla tales y tales requerimientos, entre otros, la prohibición de los pactos colectivos. La pregunta es, si no lo hizo antes del ingreso, ¿cómo a cuenta de qué lo va a hacer después? Hoy Colombia ya hace parte de los 36 países miembros de la OCDE, pero quedan en entredicho 2 sectores. El laboral, donde son obvias las violaciones a los trabajadores, la tercerización, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y la formalización, entre otros. Y el de la salud, que con el apoyo irrestricto a la condición de Estados Unidos queda debilitado el acceso a los medicamentos genéricos con precios accesibles a los más pobres y tratamientos de alto costo. Y lo que no logró en el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, lo logró Estados Unidos por la vía de la OCDE, que era una ley que protegiera la propiedad intelectual y la ley de autores, una ley que flexibilice, o un decreto que flexibilice el precio de los medicamentos, y un mecanismo por el cual se elimine la chatarrización, que es un compromiso que tienen entre el gobierno y los camioneros. Hoy Santos dice que esta firma es un paso a la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de la economía. Sí,
de los tratados de libre comercio, de la privatización, el fortalecimiento de los estándares desde lo comercial hasta lo educativo. El ingreso le costará a Colombia cerca de 4 millones de euros. ¿Que de dónde saldrán? Ya las expectativas del crecimiento económico bajaron del 2.9 al 2.7 en este año y para el 2019 del 3 al 3.2%. Y para editorializar nuestro encuentro de hoy, esta mañana nos acompaña el profesor Luis Eduardo Varela, él es primer vicepresidente de FECODE. Un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia y los sinceros agradecimientos a todos aquellos maestros, a sus familias, esos sectores sociales que votaron por las propuestas alternativas y democráticas el pasado 27 de mayo. Decirles que hoy más que nunca, de parte de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación FECODE, llamamos a la unidad, a que el próximo 17 de junio sigamos jalonando esa bandera de la paz, la justicia social y la vida digna, y que le cambiemos la historia a nuestro país buscando una Colombia mejor, una Colombia igualitaria, democrática y libertaria. En segundo lugar, participaremos en los próximos días de la 107 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, donde denunciaremos el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y de su ministra de Educación. Esos acuerdos del año 2017 que se suscribieron el 16 de junio y que siguen siendo vulnerados, desconocidos, faltando a la verdad por parte de un gobierno que se comprometió con resolver el tema del Sistema General de Participaciones Territoriales, esas 5 brechas que acordamos con el gobierno, resolver el tema del acceso universal a la educación pública, lo que tiene que ver con las relaciones técnicas, que hoy el gobierno lo que hace es que sigan dejando a muchos docentes sin trabajo. El tema de la jornada única mal implementada, no se han nombrado los administrativos que se requieren en los colegios, se sigue estableciendo un programa de alimentación escolar digno y una infraestructura educativa que no satisface las necesidades de las instituciones educativas públicas en nuestro país. Esas denuncias las haremos ante la Organización Internacional del Trabajo. Y en tercer lugar, decirles que lamentablemente Colombia hace parte hoy de los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lamentable noticia para el pueblo colombiano, mayor endeudamiento, seguiremos padeciendo problemas en materia de educación, recorte de planta y ante todo la falta de esos recursos que reclaman los sectores sociales en nuestro país. Deberemos movilizarnos y seguir denunciando esta política gubernamental que nada favorece lo público y que sigue favoreciendo las brechas más amplias de la privatización y el desconocimiento de los derechos. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, la de cada 8 días, para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, estén pendientes de las redes sociales y pueden interactuar a través del WhatsApp 310-673-9655 con la oficina de prensa. Gracias por su compañía. Nos vemos el próximo sábado.